Así que le invito a abrir sus Biblias en Lucas 24:50. Lucas 24:50. Y como ya hemos hablado, la ascensión de Cristo, y como muchos autores han dicho, quizás es la parte doctrinal más abandonada en nuestras iglesias, pero tan importante que es para nuestra vida. Así que Lucas capítulo 24, versículo 50 en adelante, la palabra del Señor dice así. Entonces los condujo afuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Señor, que tu Espíritu Santo aplique esta palabra a nuestros corazones y que salgamos de este lugar como salieron los apóstoles, alabando a nuestro gran Dios y con gozo en sus corazones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Si usted le pregunta a alguien hoy de la historia de Cristo, a una persona que quizás pueda ver en la calle, cuéntame qué sabes de la historia de Cristo. Lo más seguro pueden hablar algunas cosas de su vida. Quizás, o estoy casi seguro que te van a hablar de su muerte. Estoy casi seguro que te van a hablar de su resurrección. Pero si tú le preguntas, ¿dónde está Cristo hoy? Si tú le preguntas a alguien, ¿dónde está Cristo hoy? Quizás no vas a saber la respuesta. Y por eso la ascensión es importante. Porque Cristo hoy no está con nosotros, Cristo hoy está sentado en su trono. Y lo que hemos tratado de hacer durante estos dos domingos, el domingo pasado y este domingo, es exponer el tema. Y me doy cuenta lo difícil que es predicar un tema de manera expositiva. Porque hay personas que cuando toman un tema del amor, pues ellos buscan en toda la Biblia, todo donde diga amor y lo aplican. Pero cuando uno va a exponer de manera segura, de manera sincera un tema, cada texto que uno presenta tiene que estudiarlo para estar consciente de que estamos hablando lo que el texto quiso hablar. Así que aún esta mañana tuve que seguir haciendo mi tarea para esto. Porque usualmente cuando uno predica expositivo, por ejemplo, en el libro de Génesis, pues uno predica un texto y estudia un texto. Pero cuando uno está predicando un tema de manera expositiva, tiene que estudiar todos los textos que va a exponer para que estén de acuerdo con lo que el autor quiere decir. Así que cuando hablamos de la ascensión es sumamente importante. Es más importante que lo que yo pensaba que era el domingo pasado. Más importante. El domingo pasado, cuando yo me paré a hablarles a ustedes de la ascensión, yo sabía que era importante, pero mientras he seguido estudiando me he dado cuenta que no sabía lo tan importante que era. Era más importante de lo que yo pensaba. Y uno de los eventos que quizás usted tiene en su mente, de los que vemos en la Biblia que fueron impresionantes, fue la transfiguración de Cristo. Si nosotros analizamos la transfiguración de Cristo, y saldrá a las pantallas en Lucas capítulo 9. En Lucas capítulo 9, Lucas nos da un detalle que Marcos no nos da de la transfiguración de Cristo. Y dice que mientras Cristo estaba orando, y estaba también con 3 de sus discípulos, como Pedro, y estaban allí mirando, dice que mientras Cristo oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, dice el versículo 29. Y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Entonces, ¿qué pasó cuando Cristo estaba en ese momento? ¿Qué pasó? Hay un autor que dice que en ese momento Cristo pasó a ser de un recipiente de la luz a una fuente de luz. Por ejemplo, ahora mismo nosotros nos podemos ver porque la luz nos permite que nosotros nos veamos a nosotros aquí. Si nosotros no tuviéramos luz y todo estuviera oscuro, no nos podíamos ver. Nosotros somos recipientes de la luz en un sentido en que ustedes me pueden ver aquí porque hay luz.
Yo recibo la luz y ustedes me ven. Pero la luz no soy yo. La luz viene de otro lugar. En la transfiguración, lo que está pasando en la transfiguración es que el Rey de Gloria está dando un adelanto de su gloria en los cielos. La Biblia dice que en los cielos va a hacer falta sol, va a hacer falta luz. No. ¿Por qué? Porque su gloria llenará el planeta, o la tierra nueva y el cielo nuevo. Pues la transfiguración es importante porque Él da un pequeño adelanto de cómo va a ser su gloria. Y en ese momento Dios, imagínense eso, está recibiendo la luz y de momento comienza a ser la fuente de luz. Por eso Pedro, Juan quedaron, como vieron puertorriqueños, locos y sin idea cuando vieron eso. Entonces, cuando Cristo se convierte en la fuente de luz, dice el versículo 30, y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y ¿quién? Y Elías. Moisés y Elías. Si usted se pregunta, ¿por qué Moisés y Elías? Porque Moisés y Elías, Moisés está representando la ley, Elías está representando a los profetas. Tanto la ley hablaba de Cristo como los profetas hablaban de la venida de Cristo. Y está Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas, hablando directamente con el Rey de Gloria. Pero miren lo que hablaban. Dice versículo 31, quienes aparecieron en gloria, hablaban de ¿qué? De la partida de Jesús, que Él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Así que cuando Elías y Moisés están hablando con Cristo y Cristo está ahí mostrando un destello de su gloria, de Él está saliendo luz de su gloria, ellos tienen un tema. ¿Y cuál es el tema? La partida. Muchos autores entienden y se entiende por la partida que no está hablando solamente de la crucifixión, ni tampoco solamente de la resurrección, sino que el tema que ellos estaban hablando era el tema de la muerte, resurrección y ¿qué otra cosa? La ascensión de Cristo. Usted sabe que yo no me había dado cuenta de eso. Yo no me había dado cuenta de que lo que Jesús estaba hablando con ellos, con Elías y con Moisés, era de que Él iba a ascender a los cielos como ese Rey de Gloria. No sé si usted se había dado cuenta, yo no me había dado cuenta. Así que, así de importante es el tema de la ascensión. Así de importante es el tema de la ascensión. Y simplemente como un resumen de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos la bendición. Y vimos que el versículo 24, capítulo 24, versículo 50 de Lucas dice, entonces los condujo afuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzó sus manos y los bendijo. Y nosotros hablamos de lo que se entiende que pudo haber sido esa bendición, ya que esa bendición no significa simplemente los bendigo, sino implica que Dios le habló palabras de ánimo a ellos. Entonces hicimos una exposición de todas las palabras de ánimo que la Biblia nos dice y que Cristo habló de la importancia de por cuál Él se tenía que ir. Vimos que el irse, que es parte de las bendiciones que nosotros recibimos, tenemos la compañía del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que hablamos que Cristo dijo, les conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo? Entonces hablamos el domingo pasado que muchas veces nosotros decimos, yo hubiese querido estar en ese tiempo de caminar con Cristo para poder ver a Cristo en acción. No te preocupes, si eres creyente vas a ver a Cristo en acción. Lo vas a ver en toda su gloria. No es que ellos lo vieron y nosotros no. Hebreos dice que Dios guardando algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados primero que nosotros. Así que vamos a ver a Cristo. Y lo vamos a ver en toda su gloria. No vamos a ver cuando Él sanó a un sordomudo, como dijimos hace un tiempo atrás. No lo vamos a ver así, pero vamos a ver cuando Él venga en un caballo blanco. Y yo espero que eso sea literal, que Él venga en un caballo blanco y que en su muslo diga Rey de Reyes y Señor de Señores.
en toda su gloria. Así que nosotros vamos a ver a Cristo. Ellos no tuvieron una ventaja por encima de nosotros. Ellos, los que caminaron, vieron a Cristo y nosotros veremos a Cristo. Y aún los del Antiguo Testamento, como Moisés, decimos, pero Moisés no vio a Cristo. Bueno, la Biblia dice que él caminaba como mirando ¿a quién? Al invisible. Así que él caminaba mirando ese invisible. Y cuando vemos aún el libro de Moisés, quizá un paréntesis, cuando vemos a Moisés que Dios le dice, porque le diste a la peña y no le hablaste a la peña, no vas a entrar a la tierra prometida, y se la deja ver a Moisés la tierra prometida desde lejos, mucha gente dice, oye, pero qué malo es Dios. Le dice que por un acto que hizo no va a ver la tierra prometida, no va a entrar a la tierra prometida, sino que la vio de lejos. Pero ¿a dónde Moisés fue a morar ese día que murió? Entonces Moisés ganó. Él vio a Canaán desde lejos, pero entró a la tierra prometida. Entró al paraíso. Así que es importante que nosotros entendamos que para Dios, analizando la Trinidad, su mente perfecta, Él dijo, es mejor para ustedes que tengan el Espíritu Santo adentro a que yo esté al lado de ustedes caminando. Así que eso es bueno para nosotros. No tan solo hablamos del Espíritu Santo, la compañía del Espíritu Santo, también hablamos del poder del Espíritu Santo. El Señor no tan solo nos dejó el Espíritu Santo, dice que nos dejó el poder del Espíritu Santo. Dice, recibiréis poder, dice el libro de los Hechos, capítulo 1. Recibiréis poder para ser testigos. No tan solo nos dejó ese poder para ser testigos, y quizás el domingo que viene se hablará un poco más de ese poder de ser testigos. También Él se fue para preparar un lugar en los cielos. Él se fue para preparar un lugar en los cielos. Cuando Él le dice a sus discípulos, me voy, ellos se entristecieron y el Señor dijo, yo voy a preparar morada para ustedes. Eso está en el Evangelio de Juan, lo tocamos la semana pasada. También la Biblia dice que por cuanto Él ascendió a los cielos, es nuestro intercesor. Dice que Él es nuestro intercesor, que que intercede por nosotros. Por eso nos conviene o nos convino que Él se fuera. Y también hay una promesa de regreso. Él dice, o los ángeles cuando lo vieron, le dijeron a los discípulos, así como lo ven yéndose, Hechos 1, así mismo que volverá. Como lo ven en las nubes subiendo, así mismo volverá. Así que esa fue la imagen. Es impresionante. Hay veces que uno no ve ciertas cosas para que no se graben la imagen en la mente. No sé si usted así igual que yo a veces. A veces uno dice, yo digo, mira, mejor no veo eso porque me voy a grabar esa imagen en la mente y me voy a quedar con esa imagen en la mente. Y hay veces que cuando alguien muere, hay personas que no quieren verlo porque quieren quedarse con la imagen en su mente que lo tenían antes, no en el féretro. ¿Cuál es la imagen que tienen los apóstoles de Cristo? ¿Cuál es esa última imagen en esta tierra que tuvieron los apóstoles? Dice el texto que Cristo, levantando las manos, le habló todas esas bendiciones. Pero la Biblia dice que mientras Él iba subiendo, tenía las manos extendidas y les estaba hablando mientras Él subía. ¿Qué manera de terminar la historia de la vida de Cristo, el caminar de Cristo aquí en la tierra? Los apóstoles se quedaron con esa imagen. La imagen de Cristo levantando las manos y hablándole las bendiciones a ellos. Y dice, por eso el versículo 51 nos habla de la ascensión. Así que lo segundo que este pasaje nos enseña es la ascensión. Dice el versículo 51. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Mientras los bendecía. Si ustedes ven, el texto no dice después de bendecirlos, sino que dice mientras los bendecía. Así que mientras Él hablaba, era subido al cielo. Y hay una pregunta entonces a contestar. ¿Qué pasó después? ¿Qué la Biblia nos dice que pasó después? Porque usualmente nosotros después o cuando hemos pensado en la ascensión decimos, bueno, pues ya Cristo ascendió a los cielos y así mismo que volverá. Pero hay una pregunta que debemos contestarnos. ¿Qué pasó después del ascender a los cielos? ¿Qué ocurrió cuando ese Rey de Gloria asciende a los cielos?
la Biblia, gracias a Dios, no nos deja huérfanos en ese sentido. Hay varios salmos que se conocen como los salmos de entronización o de coronación. Y uno de esos salmos es el Salmo 24. Pero hay un contexto de ese Salmo 24 que es importante que lo veamos porque tiene un cumplimiento primero con David y después con la ascensión de Cristo. ¿Qué pasó? Bueno, en segundo libro de Samuel nos muestra, capítulo 1 al 6, que por fin David se convierte en el rey. Saúl y Jonatán mueren. Y primero David se convierte en el rey de Judá, después se convierte en el rey de todas las tribus de Israel. Y llegó el momento donde David tiene que llevar el arca del pacto a Jerusalén. Recuerden que el arca del pacto es el lugar donde estaba la presencia de Dios, en el arca del pacto. Así que Dios en el Éxodo le había dicho, o antes, o bueno, alrededor del Éxodo le había dicho que ellos prepararan un arca y su presencia iba a estar en ese arca. Pues cuando David ya se convierte en el rey, que Dios prometió que él iba a ser rey, cuando David se convierte en el rey, David toma el arca y comienza a caminar hasta Jerusalén. Y ustedes saben que todas las ciudades allá eran ciudades amuralladas. Entonces, cuando David va a llegar con el arca, hace un evento o todo el mundo está esperando, alabando y glorificando ese arca. Pero esa entrada y glorificación implica también lo que pasó con Cristo cuando llegó a los cielos. Y es importante esto porque David está profetizando que así sería la ascensión de Cristo. Y para poder entender esa ascensión, tenemos que entender la naturaleza o la doble naturaleza de Cristo. Cristo es 100% Dios, pero también es ¿qué? 100% hombre. ¿Cuántos cuerpos hay en el cielo? Uno. Pero antes que Cristo llegara al cielo, ¿había otro cuerpo? No. Significa que el primero, que al principio, o desde la eternidad pasada, todo era espíritu. Cuando Cristo toma un cuerpo humano, cuando Dios en Cristo toma un cuerpo humano, se une a ese cuerpo para siempre. Se une a ese cuerpo para siempre. Así que cuando Cristo asciende a los cielos en un cuerpo humano glorificado. Y cuando Él está llegando a los cielos, mire lo que dice el Salmo 24 que ocurre. El Salmo 24 dice que esto es lo que ocurre. Versículo 7. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Así que lo que están diciendo este salmo es que Cristo, profetizado desde el Antiguo Testamento, cuando Él llegó a los cielos, como esa ciudad amurallada de Jerusalén cuando llegó el arca, es como si Cristo se hubiese parado frente a las puertas del cielo o a las murallas y Cristo dijo, y iba a decir, y que en este caso dijo, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Como si Cristo separara las puertas del cielo. Esta es la imagen del Salmo. Nos está diciendo, Cristo separó las puertas del cielo y dijo, puertas, ábranse, porque llegó el Rey de Gloria. Ábranse, puertas del cielo, porque llegó el Rey de Gloria. Entonces, el portero, es como si el portero hiciera una pregunta y el portero pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Es como si el portero está diciendo, espérate, pero ¿quién es este? Es un cuerpo, no hay ningún otro cuerpo aquí. Es el único cuerpo que hay aquí, no hay ningún otro cuerpo aquí. Y el portero pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Y el Rey de Gloria contesta, el Señor, el fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Cristo le contesta, aquí está el victorioso.
Así que abran las puertas porque llegó el Rey al cielo. Y dice Cristo, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Si usted se pregunta qué pasó cuando Cristo ascendió a los cielos, ¿qué pasó? Eso fue lo que pasó. Él se paró en las puertas del cielo y dijo, abran las puertas porque ha llegado el Rey. Y desde adentro le dijeron, ¿quién es este Rey de Gloria? Y Cristo dijo, yo soy el Rey de Gloria. Abran puertas vuestras cabezas para que entre el Rey de Gloria. Y cuando Cristo entra a los cielos, toda rodilla se dobló delante de él. Es impresionante ese salmo. Impresionante. Imagínense ese evento, Cristo entrando a los cielos en toda su gloria y esplendor. El que estaba muerto hace 41 días, 40 días, el que estaba muerto hace 40 días, hoy está entrando como un Dios vivo, con un cuerpo glorificado, a un lugar donde Él es el único cuerpo, donde Él está sentado en su trono. Y Él es el único que tiene el derecho para entrar a ese trono. Un autor dice, el salmo era más grande que la ocasión cuando David lo dijo. Se lo ha interpretado generalmente como una expresión profética de la ascensión de Cristo. Después de su muerte y de su victoria sobre la muerte y el pecado, su soberanía final sobre todo. Cuando Cristo entra a los cielos en su ascensión, Él está diciendo, yo soy el dueño de todo. Matthew Henry dice, las puertas del cielo le debían ser abiertas a Cristo. Esas puertas que bien pueden llamarse eternas. Nuestro Redentor las halló cerradas, pero al haber hecho mediante su sangre expiación por el pecado y obtenido así el título que le eleva, que le daba derecho a entrar en el santuario, como quien tiene autoridad, demandó la entrada no solo para sí mismo, sino también para nosotros. ¿Por qué? En calidad de pionero ha entrado allá por nosotros y ha abierto el reino de los cielos a todos los creyentes. Esa entrada de Cristo en los cielos nos garantiza que algún día las puertas también se van a abrir y nosotros vamos a entrar al cielo a glorificar a aquel que nos compró. Eso enseña este salmo. Qué impresionante eso. Qué impresionante cuando Cristo subió a los cielos. ¿Y qué pasó después? Se sentó a la diestra del Padre. Marcos capítulo 16 dice que se sentó a la diestra del Padre. Y es Efesios que quizás nos da un poquito más de luz respecto a esto. Efesios 1:20, lo vimos la semana pasada, dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos, el poder que obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales. Y mira lo que dice el versículo 21. Cuando Cristo entra a los cielos, se sienta a la diestra de Dios, dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esa gloria de Cristo subiendo al cielo y sentándose en ese lugar de honor a la diestra del Padre, muy por encima de toda autoridad, principado, poder y dominio. No hay duda que Jesucristo es rey. No hay duda que Él es rey. Hebreos 10:12 dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, ¿qué dice? Se sentó a la diestra de Dios. ¿Para qué? Esperando de ahí en adelante
hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando abrieron las puertas ante el Rey de Gloria entró a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y ahí está sentado dominándolo todo, controlando todo, gobernando todo, hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Impresionante. Y dice de la Nueva Traducción Viviente, Primera de Pedro 3:22, ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan que su autoridad. Impresionante. Cristo está sentado en su trono, gobernando todas las cosas. Yo sé que suena bonito eso, pero que el Espíritu Santo nos recuerde que Cristo está sentado en su trono en los momentos de dificultad, en los momentos de escasez, en los momentos de enfrentar problemas, en los momentos de enfrentar enfermedades, en los momentos donde nos toca aceptar la voluntad de Dios, en los momentos donde no hace sentido el texto que dice la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque hay que ser honestos. Hay veces que ese texto no nos hace sentido con lo que estamos viviendo. Hay veces que lo que estamos viviendo decimos, Señor, yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, pero en este momento no me hace sentido ese pasaje. Es en ese momento que el Espíritu Santo nos debe recordar que Dios está sentado en su trono y que gobierna todas las cosas. Pero eso es el Espíritu Santo que lo debe hacer. Ante una pérdida familiar, ante una situación económica, ante cualquier cosa, nosotros como creyentes debemos recordar que Él está sentado en su trono. Y no tan solo citarlo, el Espíritu Santo, el cual Él dejó, por eso se fue para dejarnos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe y nos recuerde que Él está sentado en su trono, que Él es soberano, que Él gobierna todas las cosas, que nada se escapa de su presencia, que Él está sentado en su trono. ¿Y cuál fue la reacción después que Él se fue? ¿Cuál fue la reacción? Y con esto termino. Hoy va a ser súper corto. No se acostumbren, no va a ser siempre así, pero hoy va a ser súper corto. La reacción, ¿cuál fue la reacción? El versículo de Lucas 24, 52 y 53, ¿qué dice? Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén ¿con qué? ¿Con gozo solo? Con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, ¿qué? Alabando a Dios. Si usted lee Lucas, el capítulo 24, presenta a los apóstoles con duda. Presenta a los apóstoles dudando de la resurrección de Cristo. Y ahora me presenta a los apóstoles con gozo. Si usted lee el Evangelio, el capítulo 24 de Lucas, comienza con las mujeres asustadas o nerviosas o que no creían en él, en la resurrección. Después pasa a los de Camino de Emaús. ¿Recuerda a los de Camino de Emaús que dudaron? Le decían, tú eres el único que no sabe, que ya lleva 3 días muerto y no se levanta. Bueno, no que no se levanta, lleva 3 días muerto. Y Cristo le dice, sensatos de corazón, ¿no habéis leído que el Hijo del Hombre tenía que padecer y todas estas cosas? Ellos tan pronto vieron eso, se fueron a los discípulos de Cristo y lo encontraron y le dijeron, hemos visto al Señor, hemos visto a Cristo resucitado, y los apóstoles le dijeron, ustedes son unos locos. Así le dijeron, ustedes son unos locos. Pensaban que se habían vuelto locos. Ustedes son unos locos, ¿cómo que resucitado? Y de momento cuando Cristo llega, ¡ay! Yo sé que están haciendo muchas películas bíblicas
Ojalá que esa, cuando la hagan, se acerque y se asemeje a la realidad. Porque imagínense, no, yo no creo y de momento Cristo llega. Paz a vosotros, imagínense eso. Eso es como cuando ha habido las películas o esto, que uno está hablando de alguien y el otro ve que llega y le hace. Eso fue lo que pasó ahí. Y Cristo llega y le dice, paz a vosotros. Y ellos, entre duda y adoración, tienen una mezcla de sentimientos y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que ellos tengan una mezcla de sentimientos? Bueno, hermano, cuando usted ve a alguien muerto, bien muerto, y usted después lo ve a los 3 días bien vivo, yo cogería. Yo, sinceramente, ¿no es verdad? Si usted ve a alguien bien muerto y usted tuvo en su entierro, lo vio morir, lo vio en su entierro y a los 3 días lo ve vivo, ¿qué va a hacer usted? Que se muere uno cuando lo ve. Eso fue lo que ellos vivieron. Vieron a alguien. Ahora, recordaban que él había resucitado. Bueno, recordaron que él les dijo que iba a resucitar. Pero estaban entre adoración y duda. Es más, en Mateo capítulo 28, la Gran Comisión dice que algunos dudaron, que unos adoraron y algunos dudaron cuando lo vieron a él resucitado. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible que hayan dudado si lo tienen de frente? Es que imagínese, tú estás viendo a alguien, tú primero comienzas como a los ojos, espérate, yo estoy viendo bien, porque yo lo vi muerto, yo lo vi crucificado. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Que en un momento dado comienza el libro con duda. Las mujeres nerviosas, los de camino de Emaús no creían en él. Las mujeres no creían en él tampoco porque las mujeres fueron a ungir el cuerpo. Las mujeres no fueron a verlo resucitado. Las mujeres al principio del Evangelio de Lucas o en el capítulo 24 al principio no creían en él. Los de camino de Emaús no creían en él. Los discípulos dudaron y no creían en él. ¿Qué pasó con ellos? Que pasaron de la duda a la adoración, al gozo y la alabanza. Dios cambió su lamento en baile. Dios y su gracia inmerecida cambió su corazón. Cómo ellos pasaron de la duda al gran gozo cuando Dios cambia el corazón. Cómo pasan de la duda a la alabanza cuando Dios cambia el corazón. ¿Qué hicieron ellos cuando vieron a Cristo irse? Regresaron gozosos. Antes de ellos irse, dice el Evangelio, dice el libro de Hechos, que los ángeles le dijeron, así mismo como lo vieron irse, así mismo lo verán regresando. Saber que Cristo regresa y que somos salvos y que Él garantizó regresar, trae gozo y alabanza al corazón del creyente. Imagínense eso. Pongámonos en la mente de ellos por un instante. Cristo le dijo que iba a morir e iba a resucitar. ¿Ellos le creyeron? No. De momento lo ven resucitado. ¿Qué pasa cuando ellos lo ven resucitado? Pasaron de no creer a ¿qué? A creer. Así que cuando Cristo le dice ahora, yo regreso, ¿ellos le creyeron o no? Le creyeron. ¿Qué es más difícil? ¿Es regresar o resucitar de los muertos? Resucitar de los muertos es más difícil. Entonces ellos dicen, si Él prometió resucitar y Él resucitó, significa que si algo más fácil que es regresar, Él regresará. Porque si resucitó, regresa. Y cuando digo más fácil, yo sé que no es fácil, pero en comparación con resucitar a sí mismo. Un cuerpo después de 3 días, muerto. Y de momento un domingo, por sí mismo, el Señor lo levanta y su corazón empieza a latir. Y empieza a correr otra vez la sangre por su cuerpo. Y ese hombre se levanta después de los 3 días.
Si ese hombre se levantó después de estar 3 días muerto, cuando él dice que regrese, él va a regresar. Si él prometió todo lo que Cristo prometió, lo cumplió. En este momento, cuando los ángeles le dicen y él dice, yo voy a regresar por ustedes, me voy a preparar morada, eso lo llenó de gozo en el corazón a ellos. Le causó gozo. Entonces, ¿qué debe causar eso en nuestros corazones? Debe causar gozo. Debemos venir a alabarle. Miren, mis hermanos, hay algo que pasa en la comunidad de los creyentes que no pasa cuando estamos solos. Usted sabe que muchos de los salmos son salmos congregacionales en un sentido. Cuando digo congregacional en un sentido, que algunos salmos son expresiones del salmista con Dios, pero muchos de los salmos son salmos que se cantaban juntos como pueblo a Dios. Juntos como pueblo a Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice, entrad por sus puertas con acciones de gracia, con cánticos de ¿qué? De alabanza. Aunque a usted no le guste cantar, si usted es creyente, aunque a usted no le guste cantar, Dios quiere que cuando usted entre por ahí, haya ¿qué? Alabanza. Alabanza no significa cántico, pero los cánticos alaban a Dios. ¿Por qué? Porque cuentan la historia de la muerte, resurrección y ahora sé que vamos a hablar más de la ascensión de Cristo. Entonces, mis hermanos, que este texto nos llene de gozo. Saber que Cristo está sentado en su trono. Que usted pueda profundizar en el Salmo 24. Hay otros salmos que son de entronización. Yo sé que muchos de ustedes llevan cuenta y escriben. Salmo 24, Salmo 47, Salmo 68 y el Salmo 110. Esto parece un estudio bíblico, pero son los salmos de entronización. Salmo 24, Salmo 47, Salmo 68 y Salmo 110. Nos muestran lo que pasó con Cristo en su entronización. Así que, mi hermano, nosotros que estamos aquí como creyentes, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos actuar como ellos actuaron. Debemos adorarle, debemos tener gozo en nuestros corazones y debemos alabarlo. Debemos darle gracias. Debemos estar alegres sabiendo que nuestro mayor problema fue resuelto. Y si tú estás aquí y no le has entregado tu vida a Cristo y te preguntas, ¿dónde está Cristo? Cristo está sentado en su trono, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Como dijo Nicolás Tranchini en una predicación, todo el mundo va a terminar siendo un adorador de Dios. Porque él dice, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, que cuando Cristo regrese, algunas rodillas se doblarán. No. ¿Qué dice? Toda rodilla se doblará. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que a nosotros nadie nos tiene que doblegar las rodillas. Cuando nosotros veamos a Cristo, nosotros de manera automática vamos a caer de rodillas ante aquel que nos compró. ¿Cuál es otra diferencia? Que nosotros adoramos a Cristo desde ahora. No tenemos que esperar a que regrese para adorarle. Lo adoramos ahora en nuestro corazón, en nuestra alma, le alabamos. Pero si tú estás aquí y no le has entregado tu vida a Cristo, yo quiero que tú sepas que Cristo es rey. Y esto es importante porque hay veces que uno dice, yo quiero que Cristo sea el rey de tu vida. No, es que Cristo es el rey de tu vida. Tú lo creas o no, Cristo es el rey de tu vida, porque si yo digo que Cristo es rey, pero tú tienes que dejar a Cristo ser el rey de tu vida, es una contradicción. No sé si me siguieron. Si yo digo que Cristo es el rey, como dice la Biblia, que Él está sentado y todo dominio y toda autoridad y todo reino está por debajo de Él, y digo, tú tienes que entregarle tu vida, o tú tienes que hacer que Cristo sea tu rey, es una contradicción. Porque Cristo es rey y Cristo es tu rey. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros glorificamos a ese rey, que nosotros obedecemos a ese rey, que nosotros exaltamos a ese rey y que nosotros reconocemos que ese rey fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario.
Que cuando alabamos a ese rey, no lo alabamos por obligación, lo alabamos porque le amamos. Que cuando nosotros adoramos a ese rey y le alabamos porque reconocemos que Él fue el que murió por nosotros en la cruz, que Él fue el que resucitó de los muertos y que Él fue el que nos cambió nuestra alma y nuestro corazón. Por eso le alabamos. No tenemos que esperar a que Él regrese. Nosotros le alabamos desde ya. Pero si tú estás aquí y no le has entregado tu vida a ese rey, yo te invito a que la adores desde hoy. A que hoy sea el día que tú te rindas ante los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Padre, yo quiero, tú conoces la debilidad humana. Tú conoces mi debilidad, conoces la debilidad de cada uno de mis hermanos. Padre, ante nuestra debilidad humana, que tu Espíritu Santo nos ministre en nuestras almas y nos recuerde que Dios está sentado en su trono. Padre, que ante nuestras debilidades de enfermedad, de duda, de falta de esperanza, Padre, tu palabra, tú prometiste en tu palabra que el Espíritu Santo nos recordará tus palabras y te glorificará. Tú dices que tu palabra, que el Espíritu Santo nos recordará tus palabras, Señor, y así que nosotros te pedimos que eso sea vivo en nosotros, que nosotros atesoremos tu palabra. Porque ese texto dice que el Espíritu Santo nos recordará tus palabras. Significa que si tus palabras, no hay una lectura consciente nuestra hacia tu palabra, el Espíritu Santo no nos puede recordar algo que no está, que nunca hemos leído. Así que, Señor, ayúdanos a leer tu palabra. Ayúdanos a leer tu palabra para que el Espíritu Santo en los momentos de dificultad y en los momentos de alegría y de gozo, en cualquier sea ese momento, sea alegría o de gozo, de sufrimiento y tristeza, que haya palabra en nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos la recuerde. Presentamos nuestras debilidades, reconociendo que tú eres Rey. Y no tan solo que tú eres Rey, tú eres nuestro Rey. Tú eres un rey diferente. Tú eres un rey que te complaces en servir. Tú eres un rey, no tan solo eres rey, tu palabra dice que tú le diste a los apóstoles y a todos, ellos en representación nuestra, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Les llamaré amigos. Padre, no tan solo tú eres rey y padre, eres nuestro amigo. Señor, que en momentos de debilidad humana recordemos que tú eres rey y que tú estás sentado en tu trono. Que cuando vengan las llamadas que no queremos, con malas noticias, aún en medio de esas llamadas reconocemos tu reinado. Padre, llamadas de enfermedades, llamadas de muerte. Padre, ayúdanos a recordar que tú eres soberano y que tú nos amas. Señor, y si hay alguien aquí que está engañado, que piensa que es creyente, pero no lo es, yo te pido que tu Espíritu Santo hoy le muestre que tú eres rey. Le muestre que ya tú no tienes una corona de espinas, que tú tienes una corona de gloria. Y que tú resucitaste de los muertos. Y que tú eres el único que puedes dar vida a ese corazón muerto. Que tú eres el único que puedes cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne. Y que no necesita nada más, solo a ti. Que hoy sea el día donde se rindan ante tu reinado, para tu gloria y para tu honra. Te pedimos todas estas cosas, Señor, no por nosotros, porque somos pecadores y no somos nada. Te lo pedimos por los méritos de Cristo.
Amén.